Bien, y el Papa nos va a hablar entonces en el 211, número 211, sobre, él hace una lista, 211, sobre cómo hacer una ciudadanía ecológica, cómo desde los pequeños gestos puedo hacer un estilo de vida ecológico. JPIC debe ser nuestro ADN cristiano, debe ser nuestro ADN, debe ser nuestro modo de vivir. Yo le decía a los monaguillos, que cuando les daba las clases de monaguillo, que ser monaguillo es un modo de vivir. Y entonces una niñita dijo, es como Hakuna Matata. Hakuna Matata es un modo de vivir. Y comenzaron ellos con su juego de Hakuna Matata. Pero en realidad es eso, ¿no? Es una manera de ser, una manera de vivir. JPIC es eso. El Papa Francisco nos enumera aquí. Vamos a ver en cuál estamos fallando y cuál podemos fortalecer. Bien, el Laudato Si 211. Estilo de vida ecológico. ¿Cómo puedo yo desarrollarlo? El Papa habla por ejemplo, de la calefacción. Un ejemplo. Él dice, si no es necesario utilizar la calefacción, ¿para qué la enciendo? Si yo me puedo abrigar y todavía no es necesario, ¿para qué la voy a encender? O sea, es tener un sano equilibrio de las cosas. Bien, igual por ejemplo, los plásticos. El hecho de los plásticos, el hecho de los papeles. Y aquí hay una cosa interesante. Yo siempre coloco este ejemplo. Cuando usted va en el bus, por ejemplo, y ve que alguien se está comiendo un pepito o alguna golosina, ¿para dónde arroja el papel después que se lo come? Aquí en Venezuela es muy común eso. Por la ventana. ¿Sí? Si se toma un refresco, ¿por dónde va la botella? Por la ventana. No nos importa contaminar. Pero que sabe que una persona equilibrada, una persona que esté equilibrada, le duele ver que hagan eso. Y jamás haría eso. ¿Bien? Porque tiene un sentido trascendental. Entonces, es una persona que contamina, que todo eso porque le falta integrarse, porque le falta crecer, porque le falta tener una calidad humana, de no estar contaminando el planeta. Bien, entonces, por eso les decía, no tiene ningún sentido arrojar basura en la calle, arrojar la bolsa de plásticos en el canal y luego el domingo ir a comulgar. No tiene ningún sentido esa comunión en la misa, porque por un lado estás destruyendo y por el otro lado crees que estás en comunión con Dios. Para estar en comunión con Dios tienes que tener estos 4 equilibrios. ¿Bien? Equilibrio interno, equilibrio solidario, equilibrio natural y equilibrio espiritual. Hay gente que dice que Dios se le manifestó y que le dio un montón de cosas. Y resulta que nadie lo soporta, contaminan, son un desastre. ¿Qué tipo de comunión es esa con Dios y que Dios se le revela? Entonces, sano equilibrio para poder tener una verdadera comunión con Dios. Eso es importante. Entonces, cuando yo agarro el papelito de caramelo y lo echo en la papelera, eso dice mucho de mi calidad humana y de mi espiritualidad ecológica. Eso dice que yo he desarrollado una espiritualidad ecológica, ¿ves? Que yo estoy integrado internamente y que soy solidario. Entonces, cobra un verdadero sentido las cosas que hago. Esos pequeños detalles cobran verdadero sentido, porque tienen un sentido espiritual, espiritualidad ecológica. Eso con referente al tema de los plásticos, de todo esto que vemos cada vez que contaminan, ¿no? Luego, por ejemplo, lo que es el agua. El Papa también habla aquí, como el tema del agua. Si me estoy cepillando en la mañana, ¿por qué tengo que dejar abierta la lavamano botándose el agua? Utilice lo necesario. Recuerde que todo esa agua que se desperdicia le puede hacer falta a alguien. O puede estar perdiendo presión y no le puede estar llegando a alguien que vive en un edificio o que vive en un barrio más arriba. Bien, igual cuando te estás duchando. ¿Por qué tienes que dejar la ducha abierta botándose el agua mientras te estás enjabonando o qué sé yo? Aprender a controlar el agua, aprender a utilizar lo necesario. Aquí, por ejemplo, en el barrio donde estamos, falta mucho el agua arriba. ¿Y qué hace la gente? Cargando agua en las garrafitas. Fíjate cómo estas personas valoran el agua ahorita. Cómo la valoran, cómo han desarrollado toda esta espiritualidad ecológica de valorar el agua. Porque se dan cuenta lo necesaria que es el agua. Que es útil, humilde y casta, dice San Francisco de Asís. Bien, eso con referente al agua.
el Papa Francisco dice separar los residuos también. ¿Cómo separar? También aprender a separar los residuos, aprender a enseñar a los muchachos también a separar los residuos, lo biodegradable. Por ejemplo, las conchas, todas estas cosas se pueden echar en unas matas, algo para que sirva de abono. Pero yo no puedo arrojar en el solar o arrojar en el patio un poco de plástico, sabiendo que estoy contaminando. El plástico en su lugar para que se lo lleve el aseo, o si se recolecta el plástico, pues se vende. Y eso ayuda a crear esa conciencia ecológica, y enseña también, porque uno puede enseñar a través de todo esto. El Papa Francisco dice también, cocinar lo necesario, lo razonable. ¿Para qué cocinar tantas cosas y dejar perder allí? Sino que cocinar todo lo que es razonable, ¿no? Tratar de cuidar a los demás seres vivos, ¿sí? Ya hablábamos de ese equilibrio natural. ¿Ando golpeando cuanto animal me consigo? ¿O trato de cuidar a los demás seres vivos también? Plantar árboles, esto es importante, ¿sí? Porque yo planto árboles, planto matas, pero tiene todo este sentido espiritual profundo de equilibrio. Entonces ya solamente plantar un árbol no es solo plantar el árbol, sino que tiene otro sentido. Bien, recuerda siempre los 4 equilibrios, ¿no? Con la electricidad, el uso de la electricidad. Si yo salgo, ¿por qué tengo que dejar el bombillo encendido? ¿O por qué tengo que dejar tantos bombillos encendidos, consumiendo energía? ¿Por qué tengo que dejar el cargador del celular toda la noche pegado allí en el tomacorriente si no es necesario? ¿Por qué tengo que estar consumiendo energía si no es necesaria? Eso dice mucho de mi espiritualidad, de mi equilibrio. Recuerden, todas estas acciones dicen mucho de cómo estoy viviendo yo mi equilibrio interno y mi espiritualidad ecológica. La electricidad, el uso de la electricidad. El Papa también habla de reutilizar, ¿ve? Esa cultura del reutilizar. Yo vi muchas imágenes de personas que son muy creativas. Hacen actividades con cauchos, con botellas. En vez de contaminar y botar aquello, ¿qué hacen? Reutilizan e incluso son creativos, decoran, hacen tantas cosas con el hecho de reutilizar. El Papa nos dice también, ¿no? En vez de botar y de contaminar, reutilicemos, ¿no? Para que esto ayude pues, a no contaminar tanto lo que es el medio ambiente, la tierra, ¿no? Bien, ¿y entonces en qué nos ayuda todo esto? Usted puede decir, no, pero es que esos son pequeños detalles, no van a cambiar el mundo. El Papa Francisco dice, no van a cambiar el mundo, pero sí van a generar mucho bien a largo plazo. ¿Ve? Si nosotros nos convertimos en agentes JPIC, usted lo hace desde su casa, el otro lo hace desde su casa, todo el mundo, en pocos años nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo todo un cambio de mentalidad ecológica. Con su pequeñito aporte, el Papa Francisco dice, a largo plazo tendremos grandes frutos. Eso que usted ve tan insignificante como recoger un papelito y echarlo en la papelera, eso te va a decir mucho a ti internamente y le va a decir mucho incluso a las personas que lo ven. Y eso va a ir generando un gran bien a largo plazo, dice el Papa Francisco. Bien, y así vamos a ir trabajando todos juntos en este movimiento ecológico que el Papa nos propone para a largo plazo tener grandes frutos, ¿sí?